Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de La Posada, gastronomía, arte y cultura, un lugar diferente. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de nuestra plataforma digital. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche nos acompaña el señor Mesías Tatanuez y para el desarrollo de la entrevista le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico este inicio de semana, lunes 20 de septiembre del 2021. Hoy día vamos a conversar con el dirigente de la CEDOCUT y expresidente del Frente Unitario de Trabajadores del señor Mesías Tatanuez. Vamos a conversar sobre el diálogo del FUT con el gobierno nacional. Concretamente, el día jueves pasado hubo la primera reunión de los dirigentes del FUT, del Frente Popular, de la UNE y otras organizaciones sociales con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Mesías, buenas noches, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Para comenzar en contexto, cuéntenos cómo se dio el acercamiento, de qué hablaron con la ministra Alexandra Vela. Buenas noches, Mesías. Buenas noches, Fernando, buenas noches, ecuatorianos. El gobierno nos invitó a una reunión para tratar sobre el famoso código que ellos plantean. Ellos llaman una ley de empleo. Le llaman florcita, le llaman chambita, ternura, le dan todos los adornos, porque dicen que esa va a ser la salvación. Nosotros decimos que las leyes no dan empleo. Hay que mejorar la economía, hay que mejorar la producción, hay que mejorar todo lo que es la normalidad en el Ecuador por el empleo. Esa fue nuestra propuesta. Nos reunimos con la ministra de Gobierno, todo el FUT, y ya habíamos explicado cuándo hacemos una agenda para discutir con el Ejecutivo, porque esa tiene que ser, el Ejecutivo se reúne con el Fondo Monetario, con los empleadores, con los países para hacer Telecet, y dicen que los que hacemos manifestaciones estamos en contra del gobierno o que no tenemos propuestas. El propio gobierno ha tenido que reconocer que tenemos propuestas, porque hemos presentado toda una propuesta. Primero, que no estamos de acuerdo a tener dos leyes laborales, porque no hay trabajadores de primera ni de segunda. Cuando nos sentamos a discutir sobre la deuda de la seguridad social, cuánto debe el gobierno y que nos pongan en el presupuesto nacional para ver cómo nos pueden pagar. Igual que tienen que hacer el reglamento para nombrar nuestro delegado, porque hace 5 años no tenemos delegado los trabajadores en esa institución. También discutimos cuándo y cómo con ellos debemos de exigir a los empleadores que paguen lo que le deben al instituto, porque es raro, el gobierno es el más grande deudor, los empleadores los segundos deudores, y solo ellos tienen delegados en el Consejo de Administración de aquella institución que es el IES. Eso lo habíamos discutido ampliamente, tuvimos 3 horas de discusión. El otro punto fue que nosotros no estamos de acuerdo que el gobierno desprestigie las áreas estratégicas, petróleo, eléctricas, telefónicas, si quieran vender el Banco Pacífico,
¿por qué no fortalecer? Y si es que hay corruptos, el gobierno debe de sacar, debe de decir con nombres y apellidos y denunciarlos y sacarlos. Eso es también lo que se discutió ampliamente, pero no solo desprestigiar las áreas estratégicas, desprestigiarlas dentro de todo ese nivel, hay que fortalecerlas a las áreas estratégicas. Y el gobierno es un empleado más, el presidente de la República, no uno que debe de desprestigiar a las áreas estratégicas. El otro punto que se discutió dentro de todo fue las alza de los combustibles. ¿Cuál es nuestra propuesta ahí? El gobierno deroga ese decreto o congela, pero para sentarnos a discutir entre todos los ecuatorianos. Aquí no hay imposiciones, aquí no hay, como se miente en el Ecuador, que los que hacemos manifestaciones, la otra frase es que somos los opositores. Los gobiernos anteriores sabían decir que los golpes de Estado, no hay tales golpes de Estado. Yo siempre he dicho que los gobiernos, cuando ellos mismos se caen, son por malos gobiernos. Entonces acá nosotros nos estamos haciendo contra la ley. Las marchas hasta ahorita son pacíficas, hasta ahorita, que se escuche bien, pero depende de los gobiernos de ese nivel. Mesías, pero luego de 3 horas y más de reunión el día jueves con la ministra Vela, hablando sobre el seguro, hablando sobre el código laboral, hablando sobre el asunto de los combustibles y de las privatizaciones, ¿qué se sacó en claro? ¿Cuál sería la conclusión en breves términos, Mesías, por favor? ¿Cuál es la conclusión de esa primera reunión? Una que habíamos discutido también es que, mire, aquí se nos quiere acorralar que solo discutamos solo lo laboral. El FUT es una organización amplia, es una organización que tiene que opinar sobre la economía, sobre todo esto, y habíamos dicho que hagamos un acuerdo sobre llegar al país, llegar a un acuerdo para mejorar la economía. Para mejorar la economía, ¿qué hemos planteado? Que el gobierno debe de bajar los intereses, no por decreto, porque eso no se baja por decreto. El presidente es banquero, entonces pueden bajar, reuniéndose el Consejo de Bancos, toda la comisión que regula la banca y bajar los intereses, que cobre a los morosos los 7,000 y más de millones que deben, que vengan trayendo las capitales los que tienen afuera. Eso es lo que se ha discutido, eso es un derecho constitucional. Y habíamos dichole que la vacuna está bien, pero todo hay que fortalecer. Y que le invitamos al gobierno a combatir la corrupción. No sea como el gobierno pasado que decía cirugía mayor, pero nunca la hizo. Usted me pregunta qué es lo que hemos visto, cuál es la posibilidad. Le decimos a los ecuatorianos y ecuatorianas, yo creo que las leyes no dan empleo, la economía tiene que mejorarse para crear empleo, hay que combatir entre todos la inseguridad nacional. Eso es lo que habíamos hablado y no hay que hacerse imponer como se viene imponiendo hace 45 años el programa económico, solo con recetas del Fondo Monetario. Todo eso se discutió y habíamos dicho que nos sentemos a la mesa para hacer la agenda con el Ejecutivo y después de la reunión con el Ejecutivo salga de ahí las comisiones de trabajo para discutir todos estos puntos de vista de lo que el gobierno está planteando, la ley de oportunidades, está planteando sobre un plan económico, pero discutamos abiertamente, si no nos corremos a discutir. Estamos de acuerdo para discutir ampliamente todas las propuestas que el gobierno quiera plantear. El gobierno y la ministra de Gobierno, la señora Alexandra Vela, dice que el día viernes, el próximo viernes, se enviará con carácter de urgente esta llamada ley de oportunidades donde se habla de tributos, de reformas laborales y otra cosa. Pero el gobierno ha dicho claramente que él no va a retroceder en el asunto, por ejemplo,
del asunto laboral y el asunto de los combustibles. Entonces estamos hablando sobre algo que ya está trazado, que está decidido, que está definido por parte del gobierno. ¿Para qué van a servir los diálogos entonces, Mesías? Qué bueno que lo diga usted así, que lo plantee claramente para que la ciudadanía vea quién miente, quién no quiere dialogar. Usted ve a dónde está el reencuentro, a dónde están las propuestas que dijo el 24 de mayo cuando se posesionó, que hay que hacer leyes concertadas, que hay que hacer leyes acordadas, que hay que hacer leyes dentro de todo ese nivel. Acuérdese lo que pasó en octubre del 19. ¿Por qué se llegó a un cansancio, a una huelga, a un levantamiento tan amplio y tan largo? Porque el gobierno de ese entonces le importaba irse a Estados Unidos a recibir oxígeno de los de siempre y no dialogar, no concertar, no acordar. Y nunca explicó al Ecuador qué mismo es lo que pasó, cómo fue, y lo que hizo es defender. Por eso es lo que defender los intereses de la banca, defender los intereses de los de siempre. Por eso es lo que yo digo, aquí en este país perjudican, asaltan a todo lo que es el sector público, a los honrados persiguen, enjuician, demandan, maltratan, y los que se han llevado, han hecho secretizaciones, han quebrado bancos, han hecho todo. Yo lo que sé decir, se han llevado casi todo el país. Mejor se van a Europa, se van al resto de los países del mundo y no pasa nada. Pero a los honrados sí hay que perseguirlos. Eso es lo que hay que combatir entre todos los ecuatorianos, que haya una justicia independiente, que haya una justicia que no se persiga, que no se destituya como comienzan a destituir a la gente que cae en las trampas de lo que les tienden. Estamos conversando con el señor Mesías Tatamuez, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores y de la CEDOCUT. En todo caso, la ministra dice que ha sido exitosa la reunión del día miércoles y que convocan, creo que para el 27, algo así, una segunda reunión. Pero yo me pregunto, y la gente se pregunta, ¿qué va a pasar si es que en las propuestas del gobierno no se incorporan algunas iniciativas, algunos reclamos, algunas demandas de los trabajadores y de los sectores sociales? ¿Cuáles van a ser los escenarios de Mesías, por favor? Así brevemente, en forma concreta. Vea, brevemente, ecuatorianos y ecuatorianas, discutimos ampliamente sobre la jubilación patronal. Y ya habíamos dicho, si nunca hemos estado cerrados a discutir, que usted trabaje en 2, 3, 4 empleadores, los que quiera, pero va acumulando para que usted tenga un éxito para al final dónde va haciendo su ahorro, que nos sentemos a discutir. Si eso hemos dichole, si eso desde el 2001 venimos tratando de discutir. ¿Acaso nosotros no queremos reformas? Acuérdese que en el 2012 nosotros presentamos una propuesta de Código del Trabajo y el gobierno de ese entonces lo archivó cuando estaban socializando en Portoviejo, en la provincia de Manabí. Esas cosas es lo que vemos. Igual es las utilidades. Las utilidades dicen del 15% que hay que quitar sobre las cargas que tiene la mujer por sus hijos dentro de todo ese nivel. ¿Eso acaso no es injusto? Y lo otro que dicen, que una empresa cuando se encuentre quebrada, tranquilamente puede declararse quebrada y se cogerían y no pasaría nada, lo mandarían sin una indemnización. Pero esa pregunta me decía, ¿qué va a pasar si el gobierno no acoge las demandas, los reclamos, las iniciativas de los trabajadores, de los sectores? ¿Qué va a pasar? ¿Qué escenario se le presenta al país? Será la irresponsabilidad del gobierno, que quede bien claro. Usted me está preguntando y usted ha de decir que la estoy evadiendo la pregunta. No le evado. Eso cuando usted ve en un colegio, en una universidad, o yo también sé hacer súper sencilla una comparación. Cuando hace un colegio, una universidad, en las fábricas,
frente a los gobiernos. ¿Por qué se hace? Porque no quieren cumplir, porque se hacen los oídos sordos, porque no cumplen con los derechos, porque no cumplen con la Constitución. Acá, ¿qué les estamos diciendo? Le estamos diciendo, sentémonos a discutir, discutamos leyes para el país. No le estamos pidiendo canonjías, no le estamos diciendo que nos den derechos como se quiere hacer aparecer que estamos pidiendo más derechos para los que tenemos empleo. No, estamos diciendo salidas y empleo para todos los 5 millones de ecuatorianos que están sin empleo. Y vea, les decimos, ¿por qué no hacemos contratos parciales? ¿Por qué no utilizan el artículo 82 del Código actual? Ese les da todas las posibilidades. Pero claro, exige también ese código, esa ley, que cumplan con todos los derechos de contratación. Nosotros les hemos dado todas las salidas. Igual vamos a presentar un código nosotros del trabajo para decir dónde recojan todos los derechos de la juventud, de las mujeres, de todo, donde sea un código integral, no que perjudique al trabajador, no que perjudique al empleador, sino al desarrollo del país. Eso es lo que estamos buscando. Y usted me dice, ¿qué van a hacer? Depende del gobierno. Si el gobierno, mire, el gobierno ahora lo ha dicho, lo que dijo usted, el viernes vamos a presentar. Nosotros creíamos y creemos que primero las leyes, antes de presentar, deben de ser por lo menos conocidas. Y qué bueno que usted me haga esa pregunta, porque que dejamos claro, como lo aclaramos a la ministra de Gobierno y al gobierno, que nunca nos indicaron sobre el proyecto de ley de oportunidades el ministro del Trabajo. Lo dijo con nombres y apellidos, que ha conversado con todo el mundo. Falso, ecuatorianos. Conversamos de otras cosas, conversamos de las demandas, del pliegos de peticiones, de inscripción de directivas, de toda la conflictividad laboral que se encuentra en el ministerio en este momento. De eso conversamos. Pero cuando le dijimos, preséntenos el proyecto, indíquennos el proyecto, nadie lo tiene ese proyecto, ni la asamblea, ni cualquier ciudadano. Así es. En todo caso, porque también se anuncia para el 4 de octubre la reunión con la CONAIE, pero el proyecto ya será presentado el día viernes 24 de septiembre. Eso significa, y alguna gente me decía, un poco que está convocando el gobierno para la fotografía y para el emplatado nomás de las leyes que el gobierno está planteando. Eso significa que son estrategias, nada más. Me decías, frente a eso, la gente también se pregunta cuáles serían los renunciamientos que hacen los trabajadores, que hacen la dirigencia sindical para superar esta crisis económica y ponerse a tono con la realidad, para aportar, para superar la crisis, para mejorar el empleo, para mejorar la situación del Ecuador. ¿Cuál sería concretamente la propuesta y los renunciamientos que hace el FUT, por ejemplo? Usted me ha preguntado y me ha insistido la pregunta, y le doy una respuesta concreta. Ecuatorianos y ecuatorianas, primero, no dejen la mascarilla, no dejen, porque no hay que hacernos infectar. La corrupción, la inseguridad nacional está peor que la pandemia que nos está matando en el mundo. Todas las movilizaciones que hagamos pacíficas por reclamar derechos que nos corresponde para el pueblo ecuatoriano será a través de la resistencia que nos da nuestra Constitución, y la seguiremos haciendo dentro de todo ese nivel. ¿Por qué? Porque el gobierno, si se acelera a presentar todos los proyectos de ley por la vía urgente, por la forma como lo quiere presentar, será responsabilidad del gobierno, y haremos las movilizaciones que sean conjuntas con todos los sectores sociales, con el colectivo nacional que tenemos dentro del país, donde estamos el FUT, donde está el Frente Popular, donde está la CONAIE, donde estamos todos los sectores. Iremos trabajando, no
no proyectos individuales, porque aquí, ¿acaso es delito movilizarse por una estabilidad laboral? ¿Acaso es delito decir que queremos medicina para los hospitales públicos, para los hospitales de la seguridad social? Es por eso es lo que estamos moviendo, que no haya recortes a la salud, a la educación. Eso es lo que estamos pidiendo y por eso les invitamos a los ecuatorianos, primero no dejarnos dividir, porque verá cuál es. ¿Sabe lo que acaso somos ciegos? Indigna. Los que los destituyeron, los que los votaron, los que los sacaron a los trabajadores de las empresas, de todo lado, ahora son los grandes defensores de decir, estamos luchando por crear empleo. Nosotros les decimos, miren, hagamos un acuerdo nacional para mejorar la economía, un acuerdo nacional para combatir la corrupción, un acuerdo nacional porque haya salud para todos, un acuerdo nacional para la salud para todos y decirle al gobierno, señor presidente, los TLC no dan empleo, vienen todos subsidiados, los artículos de primera necesidad es subsidiado. Nuestra agricultura necesita ser garantizada, los lecheros, los agricultores y todos estaremos juntos reclamando derechos en todos los niveles y en toda la patria, por la educación que nos ofreció el gobierno, que no va a haber el examen que estaban tomando antes para entrar. ¿A dónde está? Nos ofrecieron los 500 millones. ¿Por qué todavía no se aumentan los $25 que dijo el gobierno anualmente? Todas esas cosas tenemos pendientes, claros, y no nos olvidamos de los ofrecimientos del gobierno que le dijo al pueblo ecuatoriano, señor presidente, estamos esperando que para que haya confianza en el Ecuador, también hay que cumplir con la palabra. Señor Tatamoy, en todo caso el gobierno, amparado en su popularidad por el asunto de la pandemia, de la vacuna, tiene bajo la manga el asunto de la consulta popular. ¿Qué piensa de la consulta popular? Los dirigentes del FUT le tienen miedo a la consulta popular, lo huyen o están dispuestos a enfrentarlo. Qué bueno que me pregunta. Yo ya lo dije hace rato en los medios que vamos a la consulta, pero vamos a preguntarle si el gobierno tiene que pagar la deuda a la seguridad social. Preguntémosle al pueblo si se tiene que seguir haciendo todo lo que el gobierno viene haciendo, toda la forma de hacer la minería en cielo abierto de donde nace el agua. Vamos realmente, preguntémosle al pueblo si los TLC tienen que ser así, sin ninguna garantía, sin garantizar en la agricultura a los países. Preguntémosle al pueblo si quieren que se privatice las áreas estratégicas para quedarnos sin educación. No le tenemos miedo a la consulta. Debe de hacer. ¿Por qué no le preguntamos al pueblo por qué no se puede bajar a 60? Es una propuesta que lo hicimos hace rato los asambleístas. ¿Por qué no se puede terminar con el Consejo de Participación Ciudadana? También, usted sabe, venimos hace rato haciéndolo. Si el gobierno también dijo el otro día, como amenaza, que pueden ir a la muerte cruzada, ¿por qué no la hace? ¿Por qué no la hace? Que vamos a la muerte cruzada. Ahí vamos quién se va y quién se queda. Eso es lo que se tiene que hacer y por eso el gobierno aquí no puede seguir amenazando lo que dice usted. Cuidado lo que sabían decir ciertos gobiernos. Ganen para reclamar. Ya gané y yo tengo que gobernar. Nadie está diciendo que no puede gobernar. Gobierne. Pero tienen que gobernar para los 17 millones de ecuatorianos. Yo sigo convencido que la mayoría somos los honrados y por eso invito que no nos dejemos dividir, que estemos unidos y que la asamblea no debe de convertirse en la cacería de brujas, sino que debe de convertirse
en legislar, en fiscalizar y en hacer leyes para la patria. Vamos con el señor Mesías Tatamuez. En todo caso, el FUT seguirá en los diálogos con el gobierno, se sentará en las mesas de trabajo, talleres que se ejecuten. ¿Con qué perspectiva en todo caso? ¿Cuál es el futuro de estos diálogos? Así como hemos titulado en nuestro diálogo de hoy día, que es futuro incierto de los diálogos y sin una agenda concreta. ¿Cuál es el futuro de estos diálogos del FUT y de los movimientos sociales con el gobierno nacional? Los pueblos dialogaremos, hemos sido parte del diálogo, hasta en las guerras se dialoga. Que sea responsabilidad del gobierno por no cumplir con la palabra. El gobierno dijo que es un gobierno del reencuentro y nosotros el reencuentro lo vemos lejos. Dialogaremos siempre y cuando sea para beneficio de la patria, para hacer leyes, para fiscalizar, para que el pueblo ecuatoriano tenga lo que ellos hablan, del pan del día, para crear empleo. Para eso, por la inseguridad, para eso dialogaremos. No dialogaremos de un diálogo de sordos, dialogaremos cuando sea un diálogo efectivo y un diálogo con respeto al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano ya se cansó y cuando se diga que la focalización que ellos hablan tanto sea una focalización integral, grande, no solo con los choferes. El problema no es solo de los choferes, el problema es de todos. Y repito, necesitamos baja de los intereses de la banca privada y también que venga la banca internacional a invertir aquí al Ecuador con confianza, porque aquí no somos ni criminales, no somos ni que estamos en la oposición, estamos en la posición de buscar empleo, de buscar economía, de buscar salud para todos y de buscar educación para todos los ecuatorianos. Por eso, para el FUT, primero es la vida, primero es la salud, respeto a la vida y a los derechos humanos. Muy bien, vamos terminando. Quisiera en unos pocos segundos. De hoy en 8, es decir, el próximo lunes se presentará ya este acuerdo con los transportistas de la focalización, ¿sí? Y hay otra inquietud, así brevemente. Los diálogos ustedes habían propuesto con la CONAIE que sea conjunta y que no sea por separado, por grupos, sino todos los sectores sociales, todas las organizaciones populares y sindicales vayan al diálogo. ¿Eso no significa un poco que el gobierno tiene una estrategia de un poco de dividir, de atomizar, de dispersar? Mire, yo creo que si vamos a ir por ramas de trabajo, no se tiene problemas, para eso son las comisiones. Y por eso estamos pidiendo que primero haya una reunión conjunta con el Ejecutivo, y ahí en esa reunión conjunta con el Ejecutivo, con una agenda abierta, ahí vaya creándose las comisiones de trabajo para todos los sectores, todas las ramas, para que haya participación de todos y de todas. Yo creo que esa sería un beneficio de todos. Muchísimas gracias al señor Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOFUT y es presidente del Frente Unitario de Trabajadores, de esta noche hablando aquí en GAFA TV Ecuador, en Pensamiento Crítico, sobre los diálogos con el gobierno nacional. Señor Tatamuez, buenas noches, mucho gusto, muy amable. Gracias a usted, gracias a los ecuatorianos, y esperamos que todos los medios de comunicación también informen la verdad, informen al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano no tiene medios de comunicación. Tenemos estos pocos medios que se arriesgan, yo siempre sé decir, que se arriesgan a informar, a luchar, y la información es parte de la vida de los pueblos, parte de la lucha de los pueblos. Y por eso, muchas gracias. Esperamos que en esta pandemia nos unamos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoras y señores. Volvemos el día de mañana para seguir conversando de lo más importante. Gracias a nuestro invitado de hoy, el señor Mesías Tatamuez, dirigente de la CEDOFUT. Señoras y señores, hasta la próxima.
Somos Gafa TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.